tardes, bienvenido a su segmento Conversemos acerca de ciencia. Hoy con nuestra invitada especial, la doctora Oriana Batista, quien nos va a hablar sobre los centros de genéticas. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Para que nos hable acerca de cómo se crearon los centros de genéticas que usted dirige aquí en la provincia de Chiriquí. Buenas tardes. Me complace tener la oportunidad de dirigirme a ustedes y dar a conocer un poco más acerca de nuestros centros de genética. Uno de ellos se denomina Centro Especializado de Genética, abreviado como CEGEN, y ubicado en la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, así como en el Parque Científico de la UNACHI. Un segundo centro de genética se llama Centro Gen Diagnostic y esta es una empresa privada. Ambos fueron fundados en el año 2006 y desde aquel entonces he sido la directora de los mismos. Es de suma complacencia para nosotros que se haya dado la oportunidad y que Dios nos haya permitido la coexistencia de los mismos, porque esto ha facilitado el desarrollo de la genética, el cual ha tenido un impacto no solamente en la región o en la provincia de Chiriquí, sino también en el país e incluso a nivel internacional. ¿Cuáles son esas líneas de investigación y actividades que se realizan? En el CEGEN, básicamente tenemos dos líneas de investigación. La primera de ellas está relacionada con las enfermedades genéticas, tanto cualquier tipo de enfermedad que sea causada por algún gen, así como otras enfermedades más de naturaleza infecciosa. De igual manera, en el CEGEN hemos creado una línea que está dedicada a la biodiversidad. Y con esta línea tratamos de conocer los orígenes, la evolución y la diversidad de diferentes poblaciones o de diferentes organismos, incluyendo el ser humano. ¿Cuáles fueron esas motivaciones principales para la creación de estos centros de genética? Como científica y amante de la ciencia, y habiendo tenido el privilegio y la bendición de Dios de que me hubiesen ofrecido oportunidades en excelentes centros e institutos de investigación genética, como son el Laboratorio de Biología Molecular de la Smithsonian, la Universidad de Costa Rica, el Instituto de Genética Humana de la Universidad de Halle-Wittenberg en Alemania y posteriormente el Centro de Genética Humana de la Universidad de Boston en Estados Unidos, creó en mí una filosofía de pensamiento, un compromiso moral y una responsabilidad de tratar de alguna manera de establecer y transferir ese conocimiento a nuestro país para contribuir a establecer o contar con una plataforma que permitiese no solamente establecer procedimientos, métodos, sino también poner en marcha una estructura y organización que le permitiese también a las presentes y futuras generaciones involucrarse con la finalidad de contribuir a responder o a solucionar problemas de la sociedad que se pueden responder a través de preguntas específicas de investigación o a través de la generación de productos de innovación, como son patentes, por ejemplo, la generación de un kit que nos sirva para hacer un diagnóstico e incluso asesorías que podemos dar tanto a estudiantes así como a otros grupos, incluyendo a los empresarios. Un ejemplo que constituye quizás uno de los más recientes es la asesoría que se le brindó a algunos empresarios cafetaleros, quienes están interesados en realizar investigaciones en diferentes aspectos relacionados con el café. De igual manera,
Hemos brindado asesorías a estudiantes para realización de tesis y prácticas profesionales. La segunda motivación para el establecimiento de estos centros fue continuar manteniendo la colaboración con algunos científicos internacionales, estar actualizados acerca de los desafíos para poder resolver problemas relacionados con enfermedades y también continuar siguiendo los desafíos o las tendencias, mejor dicho, las tendencias de aquellos países que tienen mayor evolución en el área de genética. Actualmente, después del desarrollo del proyecto del genoma humano, se ha desencadenado una serie de investigaciones, proyectos, actividades que han contribuido a generar otras líneas o otras áreas del saber como son la genómica, la proteómica, la transcriptómica y otras disciplinas afines que están íntimamente relacionadas con la bioinformática. El tener la oportunidad de ofrecer a nuestros estudiantes ese conocimiento y esas capacidades, como lo ha logrado la UNACHI con el establecimiento de estos centros de genética, permitirá que las brechas existentes entre los países desarrollados y las nuestras vayan disminuyendo y le abrirá a los estudiantes excelentes oportunidades para que puedan ingresar en este campo laboral en cualquier parte del mundo. Por otra parte, ¿qué beneficios han recibido la comunidad y estudiantes con estos centros de genética? Nuestros centros de genética, a pesar de ser relativamente nuevos, ya han ofrecido diversos beneficios a la población y a los estudiantes, no solamente de esta universidad, sino también de otras universidades como es la Universidad de Panamá e incluso universidades privadas. Entre los principales beneficios podemos mencionar la realización de diversas investigaciones relacionadas con enfermedades infecciosas, genéticas y estudios de diversidad genética. Para mencionar algunos ejemplos, podemos listar estudio de algunas enfermedades de transmisión sexual que son causadas por algunos patógenos como Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhea, Mycoplasma genitalium y el virus del papiloma humano. De forma muy general, podemos decir que algunos de estos patógenos son responsables de infertilidad y otros pues de cáncer cervicouterino como es el virus del papiloma humano. Si nosotros logramos hacer los estudios suficientes, pertinentes y acorde a nuestros orígenes, porque cada población tiene su propia historia y ascendencia, entonces es más fácil determinar cualquier riesgo, preparar cualquier servicio de diagnóstico genético y prevenir esa enfermedad. Si mencionáramos también las investigaciones que se han logrado realizar en enfermedades genéticas, podríamos incluir algunas relacionadas con la fibrosis quística, la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, el retraso mental, que es ocasionado por el gen, por ejemplo, FMR1, entre otras. Allí cabe mencionar también que una de las principales facilidades que ha logrado el Centro Especializado de Genética con la ayuda del Centro Gen Diagnostic mediante transferencia de tecnología es la puesta en marcha de diferentes capacidades del analizador genético, conocido también con el nombre de secuenciador. Entre estas, las dos aplicaciones generales más importantes está la secuenciación y el genotipado. Con la secuenciación, nuestros centros están en la posibilidad
de ofrecer la secuencia de cualquiera de los aproximadamente 25.000 genes que tiene el genoma humano. De igual manera, podemos genotipificar casos de identificación humana para paternidad y para otras relaciones de parentesco. Y si las leyes también lo permiten, incluso hacer casos forenses. De igual manera, la aplicación de genotipado nos permite el diagnóstico de enfermedades. Algunas de ellas, por ejemplo, son aquellas causadas por repeticiones trinucleotídicas, como la corea de Huntington. Tenemos también otras asociadas con retraso mental, como el síndrome de X frágil. Curiosamente, estas dos enfermedades no las han solicitado, incluso de la capital. Algunas hemos podido dar respuestas a esas necesidades. Y en el caso de la corea de Huntington, por ejemplo, es muy importante diagnosticarla a tiempo y antes de que aparezca la enfermedad, porque la persona puede prepararse para el futuro que le espera respecto a esa enfermedad. Aquí puedo mencionar un estudio muy bonito que se hizo con la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, porque además de permitirnos determinar cuáles son las variantes responsables de esa enfermedad en nuestro país a través de las mutaciones que caracterizan estas variantes, también fue posible determinar con métodos innovadores como son snapshot y secuenciación esas variantes o esas mutaciones. Y también abrió la puerta para empezar a generar un kit que sería un producto de investigación que incluso se puede patentar para entonces diagnosticar más de 6 variantes. Incluso podemos diagnosticar hasta 10 variantes utilizando ese kit. Eso quiere decir que si nosotros logramos formar mayor cantidad de recursos humanos con estas capacidades, los centros tienen el potencial de generar estos productos que se pudieran comercializar, así como nosotros lo hacemos importando productos de países con mayor desarrollo. Y yo creo que esa oportunidad la merecen nuestros estudiantes. Otra de las capacidades que se han creado es la oportunidad que tienen los estudiantes del Club de Genética, porque a través de él pueden recibir entrenamientos, pueden mantenerse actualizados mediante el café científico que hacemos de manera semanal, e incluso algunos de ellos ya empezaron a escribir sus publicaciones antes de desarrollar su proyecto de tesis incluso. Entonces, todas estas son capacidades que nos ayudan a ir fortaleciendo los centros de genética del área, y son las que puedo mencionar en este momento que recuerdo, pero quizás existen otras, como en este momento pues me acabo de acordar de otra que ha sido de mucha utilidad, porque ha sido el impacto de mayor envergadura al considerar que más de 5.000 estudiantes y profesionales se han beneficiado de manera directa a través de los seminarios, talleres que estuvimos realizando desde el año 2006. Y lo interesante de estos seminarios, talleres, es que en la mayoría de los casos involucran científicos internacionales con mucha trayectoria. Y son los que de alguna u otra manera nos han ayudado también a establecer las competencias pues, de nuestros centros. De manera directa también, pudiéramos decir que un poco más de una decena han recibido entrenamientos que tienen una duración mayor a una semana, que es lo que es requerido para los seminarios, talleres que ofrecemos a la población académica. Y esos estudiantes que suman más de una decena, actualmente
ocupan diferentes posiciones en entidades de salud o incluso en otras instituciones relacionadas con agricultura y que tienen que utilizar diversas tecnologías de ADN. Así que pienso que con esto, pues, mayor cantidad de tanto estudiantes como profesionales tienen la oportunidad de actualización. El último seminario que realizamos fue en el año 2019. Y a este seminario, que fue la primera vez que no cobramos, entonces mayor cantidad de participantes estuvieron presentes, sumaron un total de 100 participantes de alrededor de 15 instituciones diferentes. Entonces, es una evidencia pues de que los centros en realidad ofrecen un beneficio a la población. De acuerdo con su opinión, ¿cuáles han sido las principales capacidades científicas y tecnológicas generales en el Centro Especializado de Genética de la Universidad Autónoma de Chiriquí? La planificación que se logró iniciar desde el 2006 se le ha dado alguna continuidad. Y esa continuidad trajo como resultado que nuestra universidad hoy en día tenga las capacidades de secuenciación. Hablando hace aproximadamente 2 semanas con un científico que siempre visita nuestra universidad, la Universidad del Estado de Oklahoma, Estados Unidos, decíamos, ¿qué es lo más novedoso? ¿Cuáles son las principales contribuciones que se pueden hacer en este siglo? Y concluíamos que es la secuenciación. Entonces, en ese sentido, la Universidad Autónoma de Chiriquí es privilegiada al contar con esas competencias y recursos humanos que pueda utilizar estos métodos para investigación, diagnóstico e innovación. De hecho, la secuenciación hoy en día es evaluada de forma análoga a la utilidad del microscopio en el siglo XX. Con la secuenciación se espera que durante este siglo, mediante diferentes aplicaciones, podamos contestar algunas preguntas que todavía son incógnitas acerca del funcionamiento de los genes y su rol en el origen o causa de una enfermedad. Porque hoy en día no basta con tener la secuencia de un gen, sino que hay que relacionar las diferentes moléculas que pueden obtenerse o que pueden ser vistos a través del proceso de expresión génica, que incluye desde una secuencia de ADN hasta su descodificación en la forma de ARN para ver el transcriptoma y finalmente un poco más allá de continuar su descodificación o descifrar esa información a la forma de moléculas y ver cómo estas moléculas interaccionan unas con otras. Entonces, en ese sentido, lo que tendríamos que hacer es continuar desarrollando esas capacidades y no únicamente quedarnos en la secuenciación utilizando el método de Sanger, que nos permite secuenciar genes individuales, sino también estar en la capacidad de utilizar las nuevas tecnologías que permiten secuenciar a gran escala, lo que sería la secuenciación de segunda y tercera generación, que ya hemos hecho o hemos dado nuestros primeros pininos en lo que se refiere a bioinformática y a algunos entrenamientos relacionados con estas tecnologías. De hecho, a través de Gen Diagnostic se ofrecieron algunos servicios de exoma que nos permite determinar aproximadamente el 85% de la región codificadora de todo el genoma. Y de esta manera entonces uno puede identificar algunas mutaciones más fácilmente. ¿Cómo se plantea contribuir con el fortalecimiento de las capacidades ya creadas para que la comunidad pueda continuar siendo beneficiada con la genética? Es una excelente pregunta. Cuando uno ha logrado avanzar con el apoyo recibido
siempre van a surgir preguntas que contribuyen a resolver situaciones y desafíos que se van presentando a medida que ese desarrollo de esa planificación que iniciamos en el 2006 se ha venido dando. Se han establecido las estructuras, tenemos excelente equipamiento, los estudiantes de alguna manera han recibido ese conocimiento mediante solo 2 cursos que tiene la carrera de biología actualmente, que es genética y bioinformática. Y hemos llegado a la conclusión que solamente la población puede recibir la mayor cantidad de beneficios si continuamos las recomendaciones que emanaron de un encuentro que se hizo en el 2006 con la participación de expertos internacionales en genética humana de Alemania, de algunas autoridades de la universidad, tanto de la Facultad de Medicina como de la Facultad de Ciencias, autoridades del Hospital José Domingo de Ovaldía, y en aquel entonces también tomamos en consideración algunos representantes del Ministerio de Salud en aquel entonces. Y esas recomendaciones, además de incluir el establecimiento de infraestructuras como las ya mencionadas del CEGEN y el Centro Gen Diagnostic, incluía la formación de mayor cantidad de recursos humanos, la importación de personal especializado para que nuestros estudiantes aprendan el comportamiento científico adecuado, lo que nos ha motivado a seguir esas recomendaciones, y eso implica la creación de un departamento de genética y genómica que nos brinde mayor independencia y con ello el nombramiento de mayor recurso humano que nos permita terminar la carrera que ya iniciamos. Estamos en la planificación de una carrera acerca de genética y genómica. Con estas, digamos, alternativas y estrategias, entonces nosotros o la Universidad Autónoma de Chiriquí estará en la capacidad de lograr los productos que se esperaron en aquella primera reunión en el año 2006. Al tener una carrera de genética y genómica, los estudiantes pues ya no van a tener solamente 2 cursos, sino que van a tener la oportunidad de tener otros cursos diferentes, parecidos, similares, que incluirán genómica, mayor cantidad de bioquímica, inmunogenética, por ejemplo, y otros cursos. Y esto le ayudará a que puedan desarrollar las competencias de tal manera que cuando egresen de las carreras puedan insertarse en un mercado laboral de manera exitosa y acorde con las tendencias mundiales. Bueno, agradecemos la participación de la doctora Oriana Batista en su segmento Conversemos acerca de ciencia. Los esperamos la próxima.